Ejercicio Z309 de dinámica sin rozamiento. Como siempre, vamos a seguir el mismo esquema de trabajo. Entonces, primero leemos el enunciado. Una caja descansa sobre un estanque helado que actúa como superficie horizontal sin fricción. Si un pescador aplica una fuerza horizontal de 48 newton a la caja y produce una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado, se nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para la caja, calcular la fuerza normal que el estanque ejerce sobre la caja y calcular la masa de la caja. Este es un ejercicio adaptado del texto de Sierra-Semansky del 2009. Bien, lo que hacemos es seguir una metodología de trabajo, ¿no?, que tenemos acá en el cartel de la derecha, donde consideramos los objetos con masa puntuales, adoptamos sistema de referencia para cada objeto, dibujamos diagrama de cuerpo libre para cada objeto, planteamos las leyes de Newton, nos fijamos si hay otras ecuaciones que podamos agregar, identificamos incógnitas, nos preguntamos si se puede resolver y en el caso afirmativo ordenamos, despejamos y calculamos. Entonces, ¿cómo arrancamos para perder ese miedo a la hoja en blanco cuando tenemos un ejercicio? Bueno, lo primero es leer el ejercicio como acabamos de hacer recién y tratar de hacernos una representación mental para poder esquematizar la idea. ¿Sí? Y bueno, y ahí nos imaginamos cualquier cosa, nos imaginamos esto, una caja arriba de un estanque helado y una fuerza que tira. ¿La fuerza de quién? La fuerza que hace el pescador que está tirando. ¿Eh? ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir dibujar un diagrama de cuerpo libre sin errores para poder trabajar y llegar a buen puerto con el resultado. Una vez hecha esta idea, comenzamos a seguir los pasos que estaban recién en ese recuadro que leímos. Entonces comenzamos dibujando el diagrama de cuerpo libre, para lo cual elegimos un sistema de ejes. Ese estanque tenía una superficie horizontal, entonces elegimos el eje X horizontal, el eje Y por supuesto es perpendicular al mismo. En el cruce de ambos ejes colocamos lo que denominamos centro de masa, donde va a estar la caja, toda la masa de la caja va a estar concentrada en ese punto, y comenzamos a agregar las fuerzas que intervienen para dibujar el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que se nos ocurre es dibujar la fuerza peso. ¿La fuerza peso de quién? La fuerza peso de la caja. Después va aplicada, por supuesto, en el centro de masa. Y después, ¿qué tenemos? La fuerza F. ¿La fuerza F quién la hace? Bueno, la fuerza F se realiza a través de la soga con la cual tira el pescador. Esa fuerza F es una fuerza horizontal, por eso lo dibujamos directamente sobre el eje X. ¿Qué otra fuerza intervendría ahí? Fuerza externa no, ahí intervendría la normal que ejerce el estanque sobre la caja. Como la caja no se hunde ni flota, esa fuerza normal va a ser equivalente en módulo al peso. Por eso lo dibujamos de esa manera. Entonces, a modo de resumen, decimos que tenemos como dato del ejercicio el valor de la fuerza F y el valor de la aceleración. Y se nos pide calcular la normal y se nos pide calcular también la masa. Comenzamos a trabajar y ¿qué hacemos? Aplicamos las leyes de Newton para cada uno de los ejes. Entonces, en el eje X, ¿qué hacemos? Y en el eje X aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque en el eje X hay movimiento y hay movimiento acelerado. Por eso vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Si no hubiera movimiento o si hubiera un movimiento con velocidad constante, aplicaríamos la llamada primera ley de Newton. ¿Sí? Bueno, entonces sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Hay una sola. Entonces nos queda fuerza igual a masa por aceleración, que es la famosa formulita que conocemos de hace tiempo y que vamos a denominar ahora como ecuación 1. Después nos fijamos en el eje Y. En el eje Y ya dijimos recién que no tenemos movimiento, ¿sí? Al no tener movimiento, entonces aplicamos la primera ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerza en eje SI es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos entonces? ¿Cuántas fuerzas están acá dentro de la sumatoria? Hay dos fuerzas. Consideramos a la fuerza normal positiva, la fuerza peso negativa, y eso está igualado a 0, tal cual como nos indica la primera ley de Newton. A eso lo llamamos segunda ecuación. Y como tercera ecuación, también derivada de la segunda ley de Newton, ponemos la relación entre el peso y la masa. El peso es igual a la masa por la gravedad.
A eso lo denominamos ecuación 3. Esas 3 ecuaciones serían nuestro paquete de herramientas, o nuestra caja de herramientas que tenemos ahí. ¿Y cuáles son las incógnitas? Las incógnitas no solo las que nos piden calcular, sino las que tenemos en estas 3 ecuaciones. Bueno, la masa, la normal y el peso son las 3 incógnitas que tenemos en esas 3 ecuaciones. La pregunta es, ¿vamos a poder trabajar? Sí, vamos a poder trabajar. Vamos a tener que empezar por la ecuación que tenga una sola incógnita. Entonces, ¿qué es lo que... Esta es nuestra caja de herramientas y esto es lo que hemos aplicado. ¿Qué aplicamos? Las leyes de Newton y la relación peso-masa que también deriva de la ley de Newton. ¿Cómo vamos a trabajar? Y bueno, vamos a ver con qué ecuación podemos comenzar para usar las que necesitemos. En la ecuación 1 tenemos una sola incógnita, así que podemos despejar la masa, y justamente la masa es una de las incógnitas que nos pedía. Después, conocida la masa, podemos ir a la ecuación 3 y calcular el peso. ¿El peso es algo que nos pedían? No, pero el peso lo necesitamos para ir después a la ecuación 2. Entonces después vamos a la ecuación 2 y de la ecuación 2 vamos a despejar la normal y se termina ahí nuestro problema. Lo único que tenemos que hacer ahora entonces es reemplazar por los valores. De la ecuación 1, ¿cuál es nuestra incógnita? La masa, entonces la despejamos. Masa es igual a fuerza sobre aceleración. O sea, dejamos solo la masa, aceleración está multiplicando a la masa, pasa dividiendo. Reemplazamos por los valores y obtenemos que la masa es de 16 kilogramos. Con esto ya obtenemos una de las incógnitas que nos pedía el ejercicio. La tercera ecuación que nos decía que el peso era igual a 16 a la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Y el peso era la incógnita, así que no hacía falta despejarlo. Reemplazamos por los valores, 16 kilos por 981 metros sobre segundo al cuadrado nos da 156,96 newton. Esta no era una de las incógnitas que nos pedía, pero la necesitamos ¿para qué? Para ir a la ecuación 2. En la ecuación 2, ¿cuál es la incógnita? La normal. La despejamos, entonces la normal es directamente igual al peso. Entonces a la normal le asignamos el valor que ya calculamos para el peso. 156,96 newton. De esta manera, después de utilizar las 3 ecuaciones esas, podemos responder los que nos pedía el ejercicio. La fuerza normal del estanque sobre la caja es de 156,96 newton y la masa de la caja es de 16 kilogramos. Nos queda una pregunta. ¿Hay rozamiento entre el pescador y el piso donde se encuentra? Bueno, eso lo podemos resolver en los comentarios de este mismo video, o si no, lo podemos responder o consultar en la página Ciencias Básicas y algo más que tenemos relacionada con este canal de YouTube. Bueno, de esta manera terminamos.